El método científico es un conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. La palabra método científico se puede desglosar desde la perspectiva de método, que viene de las voces griega meta, que significa a través de, y odos, que significa camino. Es decir, el método es el camino a través del cual se alcanza un fin. La palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. El método científico es un enfoque sistemático utilizado en el estudio científico, sea de química, física, biología u otras disciplinas de las ciencias naturales. Este proceso organizado que usan los científicos para investigar, para verificar el trabajo de otros investigadores. El método científico consta de varios pasos que deben ser empleados para su aplicación. No es necesario que sigan siendo siempre el mismo orden. Tenemos la observación, la formulación de preguntas, el establecimiento de hipótesis, la realización de experimentos, el análisis de resultados, la emisión de conclusiones y por último la validación de hipótesis. Las observaciones requieren de fuentes de información, lo mismo que las hipótesis, para ser sometidas a prueba. Si son validadas, se comunican. El método científico consta de varios pasos que deben ser empleados para su aplicación. Entre ellos tenemos la observación. Una observación es algo que se atestigua y puede registrarse. Se debe hacer muchas observaciones y se debe buscar información en diferentes fuentes. Las observaciones pueden ser cualitativas, aquellas propiedades o características que no se pueden medir, y cuantitativas, aquellas propiedades que se fijan en parámetros de cantidades o valores. Las primeras observaciones pueden ser consideradas datos cuantitativos. Por ejemplo, involucran una medición que manifiesta una cantidad, 10 litros de agua, 5 metros de largo, 30 grados centígrados. El siguiente paso es la hipótesis. Una hipótesis es una explicación provisional del problema. El siguiente paso, la experimentación. Es la representación de un fenómeno controlado bajo ciertas variables. Un experimento es algo que se hace para comprobar la hipótesis. Se obtiene nueva información que permite decidir si la hipótesis está soportada por la nueva información que se ha aprendido a partir del experimento. Este siempre produce nuevas observaciones y esto regresa de nuevo al inicio del proceso. Las variables experimentales son de tres tipos: variable independiente, variable dependiente y variable control. Una variable es una cantidad o condición que puede tener más de un valor. Las variables pueden ser independientes si en ella la variable que se pretende cambiar. Y la variable dependiente es la variable que se ve afectada como respuesta a la modificación de la variable independiente. No se puede tener control sobre esta variable. En la imagen ilustramos la altura que tiene la planta, que es la variable dependiente, que ella es la que cambia, que ella es la que varía, como efecto de agregar diferentes cantidades de agua, que viene siendo la variable independiente. Continuamos con los pasos del método científico y hacemos eco en las conclusiones. Una conclusión es un juicio que se basa en la información obtenida. Si no aparece evidencia posterior que sustente la hipótesis, esta se debe de cambiar. Los modelos son explicaciones visuales, verbales o matemáticas de datos experimentales. La formulación de leyes y teoría corresponden a las explicaciones lógicas a las respuestas verdaderas que solucionen el problema planteado. Después de comparar con los resultados o problemas similares, se generaliza. En investigaciones rigurosas se llega hasta la formulación de teorías y de leyes. Una teoría es un marco de trabajo que explica un fenómeno con pruebas y evidencias. Una teoría nos dice por qué ocurre algo. En cambio, una ley es una descripción de un fenómeno observable, casi siempre a través de una expresión matemática,
en este caso fórmulas, por ejemplo, la ley de la gravedad.